¿Un ACV solo le da a personas mayores? Un mito también. De hecho, desde la pandemia hacia acá hemos visto que ha habido un incremento de los casos de pacientes con ACV, pacientes jóvenes. La literatura ha definido eso como un rango entre los 50 y los 60 años, por eso algunos dicen 55 años. De ahí para atrás, digamos que se define el ACV en paciente joven, pero es una causa que también hay que tener en cuenta porque todos estamos en riesgo, incluso hasta los niños. Hola, bienvenidos a Ten Presente, el podcast de Clínica La Colina, donde contrastamos eso que encontramos en internet, esos mitos y realidades que hay dentro de la población, junto con lo que nos dicen nuestros especialistas. Como saben ustedes, esta dinámica es muy especial porque nos permite, de verdad, hablar de manera coloquial eso que en el día a día sabemos o conocemos o nos dicen de diferentes patologías, pero repito, lo traemos a la realidad con los que realmente saben de salud. Hoy vamos a hablar de un tema que es una verdadera urgencia médica y que lamentablemente es la segunda causa de muerte en Colombia. Les estoy hablando de lo que se conoce como un ACV, el accidente cerebrovascular. Y para ello, para guiarnos en este tema tan importante, nos acompaña el doctor Sebastián Vázquez, neurólogo neurointensivista de Clínica La Colina. Y pues nada, doctor, un gusto tenerlo. Bienvenido a Ten Presente. Laura, gracias. Es un gusto estar acá. Gracias por estar con nosotros. Pues doctor, la dinámica de Ten Presente siempre me invita a hacer una primera pregunta que es obligatoria. Déjeme saber, doctor, usted, ¿para qué usa habitualmente un buscador de internet? Usualmente, la verdad es que tengo como una tendencia muy médica, no solo por mi profesión, sino porque de verdad desde hace mucho tiempo me ha apasionado, así que la verdad casi que el 90% de los casos lo utilizo para medicina y el resto de pronto para alguna otra cosa de cocina o de vino. Pero siendo sinceros, ¿usted cree en todo lo que le dice Google, por ejemplo? No, definitivamente no. Siempre trato como de irme por otras cosas distintas porque a veces hay una desinformación bastante importante que hay que tener en cuenta, claro. Y pues nada, me imagino que en su día a día como neurólogo pues encuentra diferentes o información diferente que le brindan sus pacientes de sensaciones, de temas que han tenido en su salud y que se automedican o que hacen o practican cosas que encontraron no solo en el internet, sino eso que me dijo mi tía, mi abuela, mi prima, porque ya le pasó. Teniendo en cuenta Totalmente. eso, ¿recuerda usted alguna anécdota de un paciente que le haya referido que usó un buscador, que utilizó ese consejo del familiar para poder calmar unos síntomas, por ejemplo, asociados a un ACV? ¿Recuerda usted algún caso? Una vez pasó, uno de los pacientes me dijo que una de las vecinas que estaban ahí como de la cuadra le había dado una ACV a la mamá de ella. Y lo que él dijo es que había molido unos clavos de canela con chocolate y se había tomado eso disuelto en el agua y que nada, que eso le había pasado. Y pues por esa razón él duró 2 días sin llegar a la clínica y pues cuando lo vimos ya tenía el infarto cerebral instaurado por la mezcla de canela y de chocolate que le había hecho la vecina. Entonces pues sí, hay cosas muy desafortunadas que pasan con eso. Bueno, y aunque no buscamos en Ten Presente satanizar, por supuesto, esas cosas que en el día a día, pues las familias recurren o han escuchado, pues sí buscamos, por supuesto, tener la orientación clara de los especialistas. Entonces, por esa razón, repetimos, no se trata de satanizar, pero sí hablar con la realidad, doctor, con esa realidad médica. Entonces, doctor, en internet y en esas cadenas de WhatsApp que manda la tía y la abuela, siempre entonces hablan de cuidado con una ACV, haga esto, como lo que usted nos contó, el chocolate y demás. Entonces yo le voy a traer para esta dinámica de Ten Presente algunas afirmaciones de lo que encontramos, tanto en internet como de esas abuelas, y usted me va a decir si es mito o realidad. ¿Le parece? Perfecto, Listo. perfecto, Laura. Entonces iniciamos, doctor. Empecemos con esto. Dice, si una persona se le tuerce la cara de repente, es un aire. Hay que darle un vaso de agua con azúcar y esperar a que se le pase. ¿Mito o realidad? Mito, ultramito. Realmente es que es uno de los síntomas más importantes de un ACV. Hay distintas causas por las que puede ocurrir ese síntoma, que es una parálisis facial, y hay distintas manifestaciones clínicas que nos sirven a nosotros para saber si viene de un lado o del otro esa parálisis facial, pero no, es un mito. Hay que siempre estar alerta porque es un signo muy importante de ataque cerebrovascular. Perfecto. Siguiente. Un ACV solo le da a personas mayores. Un mito también. De hecho, desde la pandemia hacia acá hemos visto que ha habido un incremento de los casos de pacientes con ACV, pacientes jóvenes. La literatura ha definido eso como un rango entre los 50 y los 60 años, por eso algunos dicen 55 años.
de ahí para atrás, digamos que se define el ACV en paciente joven, pero es una causa que también hay que tener en cuenta porque todos estamos en riesgo, incluso hasta los niños. Eso es algo muy importante. Súper importante, más por lo que vimos al inicio, segunda causa de muerte en Colombia. Así es. Siguiente, doctor, nos dicen, ¿el accidente cerebrovascular siempre causa una parálisis? Siempre. No, la respuesta es no. Podemos tener síntomas que depende de la región del cerebro que se afecte. No necesariamente causa parálisis, sino puede causar también síntomas de la visión o síntomas del lenguaje. Y esos síntomas también nos deben hacer alertarnos, porque no solamente es la parálisis o la debilidad de alguna de las extremidades, sino puede haber síntomas que después más adelante vamos a hablar de ello, que pueden indicar también una ACV, así que no solamente es parálisis, es mito también. Así es. Voy con una más para luego poner el contexto de la ACV y pedirles a ustedes, los que nos están viendo y escuchando en este momento, que abajo en esa cajita de comentarios nos dejen esos mitos y realidades para que más adelante también el doctor Sebastián pueda responder a través de esos comentarios. El siguiente es, doctor, ¿los síntomas del accidente cerebrovascular son siempre dramáticos y evidentes? Si no es así, no es una ACV. Lastimosamente mito, porque hay síntomas muy sutiles como lo que hablábamos ahorita, Laura, de la visión, del lenguaje, que pueden solamente marcar una diferencia en lo que es el día a día del paciente, o incluso síntomas como la pérdida del equilibrio, que es algo muy sutil, que no es evidente y que puede estar enfrentándose a un ataque cerebrovascular. Y que en muchas ocasiones la gente normaliza. A veces hay muchos de estos síntomas que se normalizan sin llegar a pensar que es un ACV. Totalmente. Y esta, doctor, esta es clave, la escucha uno de manera recurrente. La aspirina puede prevenir todos los tipos de accidente cerebrovascular. No, es mito también. Nosotros con el manejo con aspirina lo indicamos en algunos tipos de pacientes, pero el problema es que tenemos dos tipos de ACV. Tenemos un ACV que es isquémico y otro que es hemorrágico. El isquémico hace referencia a la obstrucción del flujo sanguíneo del cerebro por una oclusión de una arteria, por distintas causas, y el otro es sangrado propiamente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un sangrado, realmente pues la indicación no es aspirina, porque actúa precisamente por mecanismos que favorecerían ese sangrado. Por eso no es la respuesta a la aspirina para todo tipo de ataque cerebrovascular. Entonces, con esta introducción a nuestro podcast de Ten Presente, hoy de accidente cerebrovascular, contextualicemos mucho mejor a los que nos están viendo y escuchando, doctor. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Esos síntomas de alerta. ¿Y qué debemos hacer? El ataque cerebrovascular, desde el punto de vista de sus orígenes, se divide primero en dos aspectos o en dos tipos, que era lo que hablábamos ahorita, el isquémico y el hemorrágico. El ataque cerebrovascular isquémico se define como una obstrucción del flujo de sangre al cerebro, mientras que el ataque cerebrovascular hemorrágico se define por una hemorragia en el cerebro. Esta hemorragia en el cerebro puede ser a su vez de dos tipos, Laura. Puede ser una hemorragia que está propiamente dentro del tejido cerebral o una hemorragia que está dentro de un espacio del cerebro, de hecho también de la médula espinal, que se llama el espacio subaracnoideo, en cuyo caso, en cuya situación, la mayor cantidad de pacientes que de manera espontánea presentan esto se debe a una ruptura de neurisma cerebral en la mayoría de los casos. Esa es la forma en la que se define el ataque cerebrovascular, y la forma de poder reconocerlo, lastimosamente en este momento, solamente, o de diferenciarlo, solamente radica en las imágenes que nosotros hacemos, especialmente imágenes de TAC y algunas otras imágenes que nosotros hacemos, pero la tomografía sigue siendo en este momento importantísima, porque no hay una forma clínica fidedigna de que solamente yo examinando al paciente pueda saber cuál de los dos es. Entonces, por eso hay algunas estrategias que se han diseminado en el público para poder saber un poco más sobre cuáles podrían ser esos síntomas de uno o de otro, porque siempre se le da como mucha relevancia y debe estar, por supuesto, a la obstrucción del flujo, pero también el sangrado es algo que limita mucho la calidad de vida de los pacientes y también pues los puede llevar a un desenlace fatal. Y ahorita hablamos de esas alertas justamente que además están descritas en una palabra clave y unas letras que nos indican a través de un ejercicio propio de prevención y promoción y educación al paciente para que todos lo tengamos en cuenta. Pero, doctor, ¿quiénes son las personas más propensas a tener una ACV? Los factores de riesgo vascular en general están muy conectados al riesgo de una ACV, especialmente del ACV isquémico del primer tipo, de que se obstruye el flujo sanguíneo del cerebro. Quiere decir que pacientes que tienen hipertensión arterial,
diabetes, que tienen colesterol alto o triglicéridos altos, que tienen algunas otras enfermedades como hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, el sedentarismo, el tabaquismo, predisponen a que asimismo, como son factores de riesgo cardiovascular, hoy en día los llamamos factores de riesgo cardiocerebrovascular, porque comparten mucho de esos mecanismos por los cuales dañan las arterias y pueden predisponer también a un ataque cerebrovascular. Es decir, van muy de la mano. Absolutamente. Pero entonces usted nos decía al principio, ¿es una persona con una aneurisma cerebral es lo mismo que una ACV? Un aneurisma cerebral roto produce una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es un subtipo de ACV hemorrágico. Digamos que no son sinónimos, sino una cosa hace parte de la otra, Laura. Perfecto, doctor. Y empecemos entonces ahora sí a hablar de esos síntomas. Antes de ponerles más preguntas y más mitos y realidades que encontramos en internet, quiero que hablemos de eso que usted nos ha venido enseñando, doctor, en la clínica de la Colina, pero también en la clínica del Country, clínica Colina y clínica Country. Usted nos ha dicho, hay una palabra clave que es corre, y literalmente es que hay que correr, pero tratemos de contarles a todos nuestros seguidores qué quiere decir corre. Bueno, corre o el corre más es una estrategia que fue propuesta inicialmente por el doctor Luis Roa, neurólogo vascular, y avalado por la Asociación Colombiana de Neurología como un acrónimo que permita a la población general reconocer los síntomas de un ataque cerebrovascular. Ese acrónimo corre, comienza por la letra C, que hace referencia a cara torcida. Entonces, lo que hablábamos ahorita, Laura, la desviación especialmente de la boca o en general, si se ve que hay una asimetría de la cara, que se reconoce directamente por la desviación de la boca. Entonces, la C de corre es cara. 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 La primera, perfecto. Entonces es importante para tenerlo en cuenta. La O es de ojo, de visión, alterado o pérdida de la visión por un ojo. Hay una R que es raro al hablar, es decir, alguna dificultad que tenga cualquiera para el lenguaje verbal es muy importante para nosotros. La otra R es rápida debilidad de un brazo o de una pierna. Especialmente se debe hacer una forma comparativa para poder determinar si hay un compromiso de la fuerza o no. Eso lo pueden hacer sin necesidad de ser médico, solamente con la inspección. Y la otra E, que realmente es E más, es la E de equilibrio. Puede haber una alteración súbita del equilibrio y eso puede comportarse como una ACV. Una ACV puede comportarse de esa manera. Y la otra es de emergencias. Llamar a emergencias o acudir de la manera más rápida posible, idealmente a centros reconocidos para la atención y el manejo integral de esos pacientes, que no es fácil, que requieren un equipo principalmente humano que esté absolutamente capacitado para ello. Y es una manera muy fácil de poder entenderlo. Entonces recuerden que corre, estas siglas nos indican cuándo podemos estar expuestos a un accidente cerebrovascular. ¿Tienen que aparecer todos los síntomas o solo con uno? Solo con uno. Solo con uno. Usualmente vemos alguna combinación de dos, por ejemplo, pero solamente con uno ya debe alertar a toda la comunidad de que puede haber un riesgo de ese paciente de que esté presentando un ataque cerebrovascular. Así es, Laura. Perfecto. Y ahorita entonces lo retomamos para que ustedes nuevamente tengan claro qué quiere decir corre, y voy a volver entonces, voy a regresarme a esas preguntas que encontramos en Google o a eso que encontramos en el día a día que traen los pacientes, y usted me va a decir si es mito o realidad, si sí o no. Entonces, doctor, nos dicen, si los síntomas son leves y se quitan solo en unos minutos, no fue nada grave y no hay por qué preocuparse. Mito, mito. Hoy en día está un poco subvalorado el concepto de algo que se llama el ataque isquémico transitorio. Para poder hablarlo en términos coloquiales, es como si fuera lo que avisa a un ACV. Es decir, es el paso previo. Es como si fuera un intento de ACV. Así que es muy importante, porque esto quiere decir que uno estuvo en riesgo y no lo presentó, o dos, que incluso lo presentó, porque puede que se le hayan pasado los síntomas, pero cuando hacemos estudios como por ejemplo resonancia cerebral y el tejido tiene signos indirectos de que está muerto, tuvo un infarto cerebral, así fuera pequeño o grande, e incluso no le generó los síntomas, pero ya lo hizo. Entonces sí es una alarma de que, a pesar de que los síntomas hayan pasado, es importante consultar urgencias, porque hacemos el mismo estudio que para un paciente con ACV y se beneficia de poder identificar la causa y poder establecer una medida de prevención. Así que mito totalmente, Laura, totalmente. Bueno, perfecto, doctor. Y seguimos con más mitos que nos enviaron. Y repito, si ustedes que nos están viendo y escuchando tienen más, recuerden dejarlos acá anotados en la caja de comentarios. Nos dicen, no hay nada que se pueda hacer una vez que se produce un accidente cerebrovascular. Ya no hay nada que hacer. Mito, afortunadamente mito. Una vez que se produce, lo más importante es limitar
el daño que puede ocurrir más adelante. Por eso el tiempo es cerebro. Definitivamente, Laura, los pacientes que pueden consultar de la manera más rápida posible tienen una oportunidad muy importante de que con algunas terapias, tanto medicamentos como procedimientos, podamos cambiar la vida. Así que es un mito. Todavía se puede hacer aun cuando se presenta para poder limitar las secuelas que puede tener ese paciente o esa paciente. Y yo creo que ese es el momento importante también, doctor Sebastián, para dejar ese mensaje del uso adecuado de las urgencias clínicas, de las urgencias hospitalarias, porque esto sí es realmente una urgencia. Esto es lo que llamamos un triage 1. Absolutamente, ¿sí? Es una emergencia. Correcto, entonces es importante poner ese contexto que ni más faltaba, todos siempre tenemos alguna urgencia o que consideramos una urgencia, pero al final esto sí es lo que los servicios de urgencias consideran como algo de atención completamente inmediata y lo mejor pues con especialistas como el doctor Sebastián, que estarán seguramente allí para poder diagnosticar este ACV y hacer esa diferencia entre esa pues reacción inmediata que permite cambiarle la vida a los pacientes. Doctor, vamos con una más. El accidente cerebrovascular solo afecta al cerebro, solo el cerebro, nada más se afecta. Mito, Laura. Aunque es infrecuente, puede afectar también la médula espinal. El ojo, una parte del ojo, se considera una especie de prolongación del sistema nervioso. Entonces, saliendo como de esa parte del cerebro, el ojo, específicamente la retina, cabe también dentro de la afectación de un ataque cerebrovascular. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ojo y médula espinal son dos órganos, dos estructuras que pueden estar afectados directamente también por un ataque cerebrovascular. Que pueden quedar comprometidas. Así es. Y hay una última aquí, doctor. Para un dolor de cabeza muy fuerte y repentino, lo mejor es tomarse un analgésico y acostarse a dormir. Absolutamente mito. Dado que una de las cosas que nosotros vemos como médicos se llama cefalea tipo trueno, y esa cefalea tipo trueno, dolor de cabeza tipo trueno, hace referencia a una instauración súbita de un dolor de cabeza de la máxima intensidad que ocurre en menos de un minuto. Así que esas características del dolor de cabeza, o si es el peor dolor de cabeza que una persona ha tenido en su vida, ameritan una valoración urgente por los servicios de atención. Servicios de urgencias, muy bien. Doctor, hablemos entonces ahora de ocurrir este ACV. Hablemos un poco de esas secuelas que deja en los pacientes. Las secuelas van a depender mucho de varios factores. Uno de los factores, Laura, va a ser dónde ocurrió el ACV. Sea el ACV que es por obstrucción del flujo de sangre o sea el ACV que es por ruptura de alguna arteria que genera sangre dentro del cerebro, va a depender mucho de esas lesiones, de esas estructuras, van a depender mucho de las lesiones que produzca y de los síntomas con los que puede quedar el paciente. Lastimosamente también los pacientes que tienen edad avanzada o que tienen otras enfermedades también están en riesgo de tener mayores secuelas. Esas secuelas pueden ser del lenguaje en cuanto a la comunicación, emisión o comprensión del lenguaje o articulación del lenguaje, pueden ser de la movilidad, pueden ser incluso de la deglución. De hecho, es algo muy importante porque son pacientes que requieren gastrostomía a largo plazo, un procedimiento que es colocar acá una vía alterna de alimentación a través de una sonda por un orificio en el estómago, así que es algo bastante importante y son secuelas que van a estar relacionadas con la limitación funcional de una persona, la pérdida de la capacidad para sus actividades de la vida diaria, para poder trabajar, para poder estar con su familia, para poder ser quien es, porque también el ataque cerebrovascular genera como secuelas cambios en la personalidad y cambios en la memoria, por ejemplo, y en algunas otras funciones cognitivas. Entonces sí es importante, dependiendo de la zona que está afectada, esos síntomas de secuelas, Laura, esas secuelas que pueden presentarse, que son bastante importantes y bastante graves en cierto caso. Ahora, después de ocurrir ese accidente cerebrovascular, igual viene un proceso terapéutico importante, ¿no, doctor? Para tratar de mermar un poco algunas de esas secuelas que usted menciona. ¿Cómo funciona este proceso? Absolutamente. La idea es que siempre de manera temprana se pueda empezar la rehabilitación. Los estudios hablan que pasadas las 24 horas o incluso desde la parte más temprana ya se pueda conocer por parte del equipo de rehabilitación cuáles son los déficits del paciente para que a partir de esas 24 horas se empiece un proceso de rehabilitación que no solamente está ligado a la hospitalización, es decir, sea en unidad de cuidado intensivo o en pisos de hospitalización, sino que de adelante, Laura, el paciente tenga la oportunidad de seguir de manera continua con ese proceso, porque vemos que los pacientes incluso a largo plazo, meses después, pueden seguir recuperando si siguen ese proceso de rehabilitación. Entonces, la idea es que terapia física,
terapia ocupacional, fonoaudiología, pueda estar trabajando de la mano como lo hacemos en nuestras clínicas y que puedan tener ese acompañamiento de los pacientes para que puedan tener una oportunidad mucho más grande de recuperación. Sí, hacer esa diferencia. Entonces, doctor, yo quiero que hagamos nuevamente énfasis en el corre. C-O-R-R-E, nuevamente comentarles de qué se trata. C es de... Perfecto, C es de cara, entonces referencia a cara torcida. O de alteración de la visión por un ojo, también por ambos ojos, pero especialmente por un ojo para que lo tengan en cuenta. R de raro al hablar, si hay alguna dificultad, cualquiera que sea, para comprensión, para emisión de lenguaje o para la articulación, es un síntoma muy importante. La otra R es, Laura, R de rápida debilidad, sea de brazo o pierna. Usualmente se hace de manera comparativa. Se le pide a la persona que pueda hacer de manera simultánea la elevación, por ejemplo, de los brazos o de las piernas, y esa R de rápida debilidad es absolutamente crucial. Y la E más es alteración del equilibrio, una alteración súbita del equilibrio, y la E de emergencia es para que puedan llevar a ese paciente de manera inmediata a los servicios de urgencias. Perfecto, nos queda claro entonces qué es el corre. Recuerden que no tienen que ser todos los síntomas al tiempo, puede ser de hecho solo uno. Así es. Y pues tenemos obviamente nosotros esa responsabilidad de poder acudir inmediatamente a los servicios de urgencias, ya seamos nosotros o ni más faltaba un familiar, un amigo, un cercano. Esto puede pasar en el trabajo, en la casa, en las vacaciones, en el cine, en cualquier parte. En cualquier momento, no da aviso, así es. Doctor, y finalmente cuéntenos de pronto algún caso que usted recuerde, muy puntual, de algún ACV que más le ha causado como impresión a usted en su práctica médica y que nunca olvidará por alguna razón. ¿Hay algún caso en particular? Hay varios casos. Tengo 2 casos, pero por mencionar uno, tuvimos el caso de un paciente joven, un paciente menor de 60 años, tuvo una obstrucción de una arteria muy importante del cerebro, que es la arteria cerebral media. Prácticamente la mitad de su cerebro, es decir, prácticamente el hemisferio derecho, Laura, se infartó. Okay. Tuvo toda esa alteración que además está ligada a una inflamación del cerebro. El término médico de eso es edema cerebral. Él tuvo esa inflamación, lo reconocimos de manera temprana cuando llegó acá y reconocimos además que se inflamó el cerebro de manera temprana. Pudimos con el equipo de neurocirugía definir que lo pudieran intervenir. Se le hizo un procedimiento que se llama microanectomía descompresiva y en conjunto con los intensivistas y todo el personal de la UCI, enfermería, personal de terapia, estuvimos teniendo ese espacio y esa oportunidad para poder dar lo mejor de nosotros. Lo cuidamos con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón en la unidad de cuidado intensivo. Después pasa a pisos de hospitalización e incluso tenemos la oportunidad varios de tomarnos fotos con él y todo, porque el paciente sale caminando, hablando, sale estando prácticamente sin ninguna lesión grande y con la oportunidad de seguir compartiendo con su familia. Y algo que decía mucho a la familia es que a pesar de esa lesión, él siguió siendo él en su personalidad, porque hacía los mismos chistes, hacía los mismos comentarios, y eso es un caso que nos motiva a nosotros a decir, esto vale la pena y hay que seguir adelante moviéndonos por los pacientes y por nuestra población. Así que es algo que nos deja muchas enseñanzas, nos deja mucha emoción y que además recuerdo con mucho cariño y con mucha alegría. Gracias a Dios se pudo lograr eso, es una gran oportunidad. Qué bueno, doctor, porque al final también el mensaje que queremos darles a todos es esperanzador, es decir, efectivamente existen este tipo de patologías, existe estas situaciones médicas de urgencia inmediata, pero también está esa esperanza de poder hacer esa diferencia cuando usted logra llegar además a un centro especializado de ACV, que también me encantaría mencionar, doctor, que además la Clínica La Colina está en proceso también de certificación. Me gustaría que contáramos un poco de eso, porque también hace la diferencia en venir a un centro especializado como el nuestro. Así es, Laura. Hace poco tuvimos la oportunidad de recibir la visita de 3 evaluadores de la Organización Mundial para el Ataque Cerebrovascular para evaluar si nos pueden certificar como centro de ataque cerebrovascular esencial para Clínica La Colina y centro de ataque cerebrovascular avanzado para Clínica del Country. Tuvimos una muy buena experiencia, les gustó mucho todo lo que hacemos como equipo a los evaluadores, les gustó mucho el recurso tecnológico, pero más importante les gustó el recurso humano. Así que vamos por un muy buen camino, Laura. Definitivamente esto hace la diferencia porque tenemos un personal capacitado para poder atender a estos pacientes, tenemos los recursos que se necesitan desde el punto de vista tecnológico y estamos absolutamente convencidos que podremos seguir dando atención de alta calidad y complejidad para los pacientes que lo necesitan.
Así es, doctor Sebastián, pues muchísimas gracias. Creo que el mensaje que además les dejamos el día de hoy es que recuerden esas siglas importantes, ese corre que hemos mencionado en más de 2 ocasiones en este podcast, para que usted que está interesado en estas temáticas, si usted dice, venga, yo creo que esto puede ser interesante para que mi papá, mi hijo, mi abuela, mi mamá lo vea, entonces comparta este podcast porque, repito, realmente hace la diferencia. Esto es una emergencia real, el ACV, segunda causa de muerte en Colombia, y queremos, por supuesto, minimizar y bajar esas cifras en nuestro país. Pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Ten Presente. Doctora Laura, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias por todo y gracias también a los que se pudieron conectar y pudieron tener la oportunidad de escuchar este testimonio y de escuchar todo lo que hacemos en nuestras clínicas. Gracias, Laura, de verdad. Gracias a ustedes. Recuerden vernos en nuestro próximo episodio de Ten Presente de Clínica La Colina. Chao, chao.